Bueno, estamos acá hoy con un querido amigo y un invitado especial que es Miklos Lukács, un hombre al que su reputación académica y de liderazgo en su mensaje lo precede. Pero es para mí un honor y una alegría tenerlo acá en Colombia, aquí en Medellín, y recibirlo en el interior de esta fundación con ciudadanos y en medio de esta batalla, esta guerra de ideas que queremos dar. Miklos es un hombre muy interesante por su mensaje, especialmente por su persona, por su recorrido, por el recorrido académico que ha hecho y la formación que tiene, y especialmente por hoy este libro que ha traído y que es el que nos convoca un poco a partir de estos eventos, que es el libro Neoentes. Un libro muy interesante que trata en general el tema del transhumanismo, los retos y desafíos que nos presentan y la descripción cruda de esta realidad que hoy a muchos todavía nos agarra sin estar preparados. Por eso, Miklos, quiero agradecerte por estar acá con nosotros, por tu presencia. Y de paso quisiera iniciar, creo yo, preguntándote por el libro, por qué lo escribiste, de qué se trata y por qué deberíamos estar animados a leerlo un poco y a comprarlo. Bueno, Julián, gracias por la invitación. Gracias a Conciudadanos, a Pedrito Lopera y a toda la gente que me ha traído acá a Medellín. Es un placer estar con ustedes. Neoentes surge en 2016, en abril del 2016, que es un punto de inflexión no solamente en mi carrera profesional, sino también en mi vida. Yo en ese momento era un profesor universitario, trabajaba para una escuela de negocios en Perú, investigaba cosas que no tenían relación con lo que estoy haciendo ahora y caigo en cuenta de esta definición de cuarta revolución industrial. Entonces empiezo a leer de qué trataba esta cuarta revolución industrial, que era un concepto que había sido parido por el Foro Económico Mundial. Me llamó mucho la definición de esta revolución que plantea, ¿no?, mediante el uso de tecnologías, promover la fusión de las esferas biológica, tecnológica y digital. Cuando tú empiezas a desarmar estos eufemismos y los empiezas a transformar la idea en algo más concreto, cuando piensas en esferas biológicas te estás refiriendo a vida, a formas de vida, vida humana, vida animal, vida vegetal. Cuando hablas de una esfera tecnológica te refieres a todo el hardware, la tecnología, ¿no?, los chips, los procesadores, discos duros, etc. Y cuando hablas de una esfera digital te estás refiriendo a todas las redes de conectividad. Estás hablando de las redes 4G, 5G, cloud computing. Entonces, si tú dices, voy a utilizar la tecnología para fusionar estos tres elementos, literalmente para mí fue un momento de déjà vu, porque se me vino a la mente un cyborg inmediatamente. ¿Y por qué? Porque yo antes había estado expuesto a esta idea del transhumanismo. El transhumanismo es esta corriente ideológica que promueve, entre comillas, la mejora del ser humano en lo intelectual, en lo cognitivo, en lo físico, en lo moral incluso, aplicando tecnologías al propio ser humano. Entonces, cuando leí sobre esto del transhumanismo, que habría estado expuesto hace unos 3, 4 años antes, es decir, cuando estaba empezando a hacer mi doctorado en Manchester, no le tomé gran seriedad porque dije, esto es otra locura, ¿no? Esto es una cuestión de emos de cómics y no vamos a prestar atención, pero el impacto fue que viniendo de una plataforma como el Foro Económico Mundial, lo primero que se me vino a la cabeza fue, esto es transhumanismo convertido en política pública, agenda global. Entonces, esa fue mi primera intuición. Ahora, yo como investigador no puedo afirmar ni aseverar, no concluir contundentemente en base a intuiciones, sino que tengo que transformar esa intuición en una certeza. Ahí es donde yo dejo de lado todo lo que estaba haciendo en la universidad, o sea, cumplí con mis papers, ¿no?, mis cuotas de trabajo, pero me dediqué casi 100% a investigar sobre este tema. Y efectivamente, con el paso del tiempo, ya más o menos para fines del 2017, la intuición se convirtió en certeza, porque encontré suficiente material como para afirmar que sí, o para concluir objetiva y categóricamente que esta agenda es una agenda de promoción del transhumanismo. La pregunta que faltaba era, ¿pero por qué se está promoviendo esta agenda? O sea, ¿cuál sería el propósito detrás de esta implementación global de una empresa transhumanista? Haciendo las investigaciones empecé a atar cabos con todas estas agendas múltiples del arco iris. El calentamiento global, el aborto, la ideología de género, el feminismo, el animalismo o especismo, la eutanasia, el multiculturalismo, el racismo y todos estos ismos que vienen con el empaquetado de la bandera arcoíris. Y empecé a encontrar
empecé a encontrar nexos directos también, intuiciones que fueron transformándose con el paso de la investigación en certezas. Concluí que esta agenda no solamente busca contribuir o es tributaria a la agenda ya histórica del control demográfico, sino que se le agregaba otro componente, es decir, a esta justificación malthusiana de exceso de población, pocos recursos, que justifica esa instrumentalización del ser humano, porque eso es el transhumanismo, se le agrega otro componente que es el post-darwinismo, que lo explico también en mi libro. ¿Por qué hablo de post-darwinismo? Porque según la teoría evolutiva, Darwin sostiene que los seres vivos en general, mediante mecanismos de competencia y selección, van traspasando sus genes a futuras generaciones, y los genes más fuertes son los que se van traspasando a estas futuras generaciones. Hay un proceso de adaptación del más fuerte al ambiente. Entonces, es un proceso de competencia y selección y de variabilidad. Segundo, es un proceso que es cruel, es duro, la naturaleza es cruel. O sea, cuando el león mata a la gacela, lo hace porque necesita comer, pero no es un proceso lindo de ver. O sea, uno siempre va a ver que en este proceso de competencia el fuerte se va a imponer sobre el débil. Sí. Por ejemplo, cuando ves a las aves, ¿no?, que tienen 3 o 4 polluelos y de repente uno está enfermo o le está quitando comida a los dos más viables, tú ves cómo las aves van empujando a esos pajaritos más débiles del nido, y es una escena cruel. Y el tercer punto es que Darwin no estableció una teleología en el proceso evolutivo, es decir, no hay una dirección. ¿Qué vamos a hacer si es que asumimos que el proceso si este evolucionismo biológico es una teoría certificada o validada, que no lo está todavía, porque eso hay que dejarlo claro? Entonces era un proceso que era lento, porque toma millones de años, es un proceso cruel y es un proceso sin dirección o norte. Bajo esta lógica del post-darwinismo, con voy a utilizar un concepto progre que detesto, el empoderamiento del ser humano mediante las herramientas tecnológicas, el ser humano vuelve a asumir esta posición arrogante, donde vuelve a desafiar una vez más, ¿no?, a la naturaleza, a Dios. Y dice, bueno, ahora sí yo voy a tomar control de mi destino. Entonces ya no voy a necesitar del evolucionismo. ¿Por qué? Porque este proceso con la tecnología lo puedo acelerar. Segundo, no lo voy a orientar hacia el dolor, sino que va a ser un proceso que va a generar utilidad y va a estar orientado al placer o la satisfacción, es decir, un componente de utilitarismo hedonista que tú lo ves y que permea la cultura actual. Y finalmente, sí va a haber una teleología. Nosotros vamos a ir a una dirección de un ideal de ser humano o de posthumano o de transhumano que se oriente a nuestras necesidades. Entonces, hay un componente en este control demográfico. Entonces, la idea sería ser menos, porque la Tierra ya no aguanta más gente, y no solamente ser menos, sino que esos menos vamos a ser mejores. Y es en base a eso donde yo empiezo a desarrollar todo este libro, y en 210 páginas elaboro una tesis, que creo que ya es una tesis porque la evidencia me sigue validando, que es muy peligrosa, ¿no? Porque finalmente lo que apuntas es a la instrumentalización completa del ser humano. Ser menos y mejorados. Yo le escuché eso a un intelectual, y ahora que me dices tú esto me parece interesante, porque tú eres un caso exótico. Es decir, pocos o ninguno que uno encuentra en el mundo académico advierten, despiertan, y los hay muchos que advierten y despiertan, pero muertos de carácter y de coraje, se dejan llevar por la corriente. Eso que decía Solzhenitsyn, signo de nuestra decadencia como civilización, es que no hay coraje, no hay valentía. La autocensura que comentábamos ahí. Claro, se autocensuran. Mientras que hay otros divulgadores, porque intelectuales no tanto rigor académico tienen, pero son muy incidentes con sus ideas, que sí están haciendo un trabajo muy grande. Pienso en Yuval Noah Harari. Es un hombre que a mí me quedó una frase de él que yo no sé si estarás de acuerdo, que podría ser una especie de resumen de este movimiento. Él decía, es que todo lo que es posible es natural, decía él. Así es. Algo así como, es que decimos que natural es aquello, qué sé yo, orgánico, no sé. No, pero es que si lo podemos producir, si tenemos la capacidad de crearlo, entonces eso también es natural. Eso lo decía él en un conversatorio pues, con Slavoj Žižek, no sé qué. ¿Qué opinión te merece eso? Porque a él mismo también dice, esto que dijiste me recordó él. Él dice, es que creo que lo mejor es, en este proceso, se las da de historiador, y entonces en este proceso lo mejor es que terminaremos inevitablemente llegando a un mundo de pocos pero mejorados. Bueno, es interesante que me nombres a Yuval Noah Harari, porque de alguna manera mi planteamiento es, o mi posición es la de un anti-Yuval Noah Harari. O sea, Neoentes es la respuesta a Homo Deus, si es que lo podemos plantear en esos términos. Y quiero referirme primero al personaje.
Yuval Noah Harari no es este profeta de la tecnología que nos viene a advertir con un buenismo exacerbado, cuidado, que esto es lo que está pasando. Yuval Noah Harari es parte del sistema que promueve todo esto. Yo en el libro abordo no solamente su trabajo, sino también lo analizo a él, cuestión legítima, no lo ataco a él como persona, sino que simplemente traigo a colación elementos importantes. El primero, Yuval Noah Harari es judío. Segundo, es homosexual. Tercero, es graduado en historia en la Universidad de Oxford. Y cuarto, es profundamente anticristiano. Combina esos elementos y ahí tienes un soldado del progresismo arcoíris internacional. ¿Por qué escogieron este perfil? Y digo que lo escogieron porque antes de empezar, Yuval Noah Harari tenía una especialización completamente distinta. Él es un historiador del futuro. Ese es un oxímoron impresionante, historiador del futuro. O sea, es que es como que subes abajo. No tiene relación, no tiene con... Bueno, ¿por qué escogieron ese perfil? Y digo que lo escogieron porque este sujeto hasta 2012-2013 hacía una cosa que creo que era historia medieval, una cosa así, no tenía nada que ver con lo que está haciendo. Si tú lo criticas, vas a ser antisemita. Claro. Pero si eres judío y lo criticas, eres homofóbico. Pero si eres judío, homofóbico, o sea, y gay, y lo criticas, es que, ¿quién eres tú para criticarlo, bacteria? Tú no te has graduado en Oxford. Y cuarto, bueno, si eres cristiano y lo criticas, es que eres un fanático religioso. O sea, es un personaje cuyo perfil lo blinda, ¿no?, ante cualquier crítica. ¿Por qué planteo esto? De la noche a la mañana, Harari publica esta trilogía, ¿no? Parte con Sapiens, que curiosamente me recordó muchísimos pasajes del libro de Peter Watson, ¿no? Ideas, From Fire to Freud, o sea, desde el fuego a Freud, hay pasajes, la primera parte del libro, yo dije, estoy leyendo a Watson. Bueno, la gente ya entenderá que es lo que estoy tratando de decir. El segundo libro, que es Homo Deus, lo saca 9 meses después de haber sacado el primero. A ver, ¿cuánto tiempo te toma a ti escribir un libro de la complejidad de Homo Deus? Y segundo, ¿cuánto tiempo hacer la transición de historia medieval a cuestiones de alta tecnología? Tú no puedes criticar al poderoso porque Harari dice, no, yo estoy criticando a los poderosos, ¿no?, a los que pueden concentrar este poder para hacernos daño. ¿Y quiénes son los que concentran ese poder? Toda la gente que está reunida, por ejemplo, en Big Tech, en Big Finance, ¿no?, que son los inversionistas de estas empresas. Y tú no puedes atacar a tus enemigos desde el epicentro donde operan tus enemigos. Harari es consejero del Foro Económico Mundial. Ha dado charlas en Google, en Amazon, en Facebook. ¿A quién estás criticando? Y todavía recibes dinero por hacer tu promoción. Otra cosa, el libro de Harari tuvo una promoción descomunal. Totalmente desproporcionada. Alguien decía, ¿de dónde salió este sujeto? Yo te digo, yo estaba hasta en una ciudad pequeña en Perú, en Huaral, y encontré un póster de Yuval Noah Harari ahí promocionando su libro. Entonces tú dices, acá hay un incentivo de tratar de promover a la fuerza a este sujeto. Entonces, a mí, Yuval Noah Harari para mí es un peón más funcional a esta agenda donde te está diciendo, no te preocupes, o sea, te guste o no, esto es lo que va a pasar. Este es el futuro que mis patrones, mis patrocinadores te están advirtiendo y esto es lo que va a pasar. Eso es Yuval Noah Harari. O sea, la gente, en resumen, no le crean a Yuval Noah Harari porque Yuval Noah es un peón de toda esta agenda. El tema de la naturaleza me parece interesante porque este movimiento ecologista, te quería preguntar un poco también, dentro del ecosistema donde se encuentra el transhumanismo, uno podría decir está la idea política del progresismo y en ella hay causas y movimientos y uno de ellos con mucha fuerza es el tema ecologista. A mí me parece muy interesante una contradicción de este movimiento y es que es un movimiento que se dedica a promover la naturaleza y está en contra de la explotación irracional de la naturaleza. Entonces, qué sé yo, salimos con pancartas en contra del fracking, le echamos sopa a un cuadro diciendo es que no, el petróleo, no sé qué. Todo en contra de la explotación irracional de la naturaleza afuera. Pero cuando se trata de la explotación irracional de nuestra naturaleza, o sea, del cuerpo propio, no hay ningún problema. O sea, nos fascina. ¿Qué hay en la raíz de esa contradicción? O sea, ¿por qué sucede eso?
nuevamente, ¿cuál es el mantra ambientalista cuyo principal postulado es que la plaga humana está destruyendo el planeta Tierra? Entonces tenemos que aprender a odiarnos, porque somos lo peor. Moralmente no somos superiores a los animales, somos inferiores, somos incluso moralmente inferiores a los robots. Esta forma de pensar no es transmitida a gente de nuestra edad, sino que está siendo en estos momentos inoculada de manera perversa y criminal en los hoy mal llamados centros educativos, mejor dicho, centros de adoctrinamiento que componen todo el sistema educativo o de adoctrinamiento de las universidades, de los colegios en Occidente. Hoy tú entras a ser adoctrinado en este tipo de postulados, principalmente el odio hacia la propia especie. Entonces, claro, si nosotros somos causantes de todo este daño, entonces lo primero que tienes que hacer es tratar de controlar ese daño. Y ahí entra la necesidad de atacar al ser humano, pero lo puedes atacar de diferentes frentes. Uno es el ideológico, ¿no? Enseñándolo, sobre todo a las generaciones más jóvenes, a odiar a su propia especie. Y segundo, puedes utilizar tecnología para tratar de mitigar el daño que esta plaga está haciendo. La plaga humana genera más daño reproduciéndose. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es anular la reproducción de la plaga. Y por eso es que tú notas que la bandera arcoíris, que tiene entre su principal agenda el terrorismo climático verde, es evitar que esta plaga se expanda. Por eso es que el progresismo está obsesionado con el sexo y la reproducción. Y si es necesario alterar la naturaleza del ser humano mediante herramientas tecnológicas para evitar que esta plaga siga destruyendo el planeta, bienvenido sea. Entonces ahí vas a entrar a todos estos procesos de deconstrucción, desde lo ideológico, la famosa ideología de género. ¿Qué es lo que hace la ideología de género? Es un proceso de deconstrucción identitaria que termina anulando, curiosamente, reproductivamente a los niños y adolescentes en el futuro. Porque lo que se promueve mediante esta agenda es la promoción, o sea, se promueven comportamientos sexuales no heterosexuales, que no son conducentes a la procreación. Por lo tanto, es una forma de mitigar la expansión de esa plaga. Y si te fijas en las otras agendas, el aborto, la eutanasia, el feminismo, todas apuntan también de alguna u otra manera a evitar que la plaga crezca. Para tú tratar al ser humano como una plaga, tienes que instrumentalizarlo, tienes que degradarlo moralmente. Y ahí encuentras eco en todas estas ideologías. El transhumanismo en realidad es el antihumanismo hecho ideología. El transhumanista lo que te está diciendo es, mira, necesitamos progresar, pero el ser humano en su condición y su naturaleza actual es un ser tan mínimo, tan mediocre, tan subdesarrollado, amébico, que lo que tenemos que hacer es mejorar a esta porquería que está en una etapa muy, muy básica de su proceso evolutivo y vamos a potenciarlo para convertirlo en otra cosa. La promesa del progresismo actual es, si quieres progresar, la condición es que dejes de ser humano o que gradualmente te vayas deshumanizando. Me dicen, pero estás hablando tonterías muy abstractas. Bueno, díganme qué es un transgénero o un transexual. ¿Qué es una mujer trans? ¿Qué es un hombre dragón? Los transespecies. Y todas estas categorías trans que hoy existen. Es un primer paso hacia la deshumanización del ser humano. ¿Y por qué digo deshumanización? Porque para tú concebir al ser humano tienes que asumir y tienes que entender y tienes que aceptar que ese ser humano tiene características que son constitutivas y propias de su naturaleza. Una de ellas es el dualismo o dimorfismo sexual. Somos hombre y mujer, persona masculina y persona femenina. Sí, puede haber alteraciones, ¿no? Personas que salen de la norma, vamos a decir, los andróginos, hermafroditas, y tienes personas que tienen estos problemas. Pero eso no significa que esa excepción se traduzca en norma. Entonces, ese es el punto. El transhumanismo es la materialización o la implementación de este deseo de controlar a la plaga, pero lo hace desde un ángulo muy perverso. Apela a la tecnología, que es una herramienta que estimula mucho, que prende mucho en la imaginación de jóvenes, adolescentes y niños. Por lo tanto, el discurso progresista no es un discurso que esté orientado a la gente mayor de 30 a 35 años. Es un discurso que está orientado a las etapas más vulnerables de la vida de un ser humano, que son desde la niñez hasta la adolescencia particularmente. Claro, que se dedica, imagino yo, a tocar la ambición de futuro, la incertidumbre de futuro y el deseo de mejorarse.
totalmente. Te quería preguntar un poco, pues de todos modos más adelante también podemos hablar de Sir Roger Scruton, que sé que es una persona fundamental en tu pensamiento, en tu vida, y que lo conociste y lo trataste. Yo leí de él en un libro de él sobre la naturaleza humana, que me parece interesantísimo, on Human Nature, que él decía, estamos ligados, dice él, estamos unidos por vínculos que no escogimos. Dice, nosotros nacemos con unas condiciones que trascienden la naturaleza de nuestros contratos. Me parece interesante porque en este enseñarnos a odiar nuestra naturaleza, nos enseñan que todo aquello que heredamos hoy recibimos de alguna forma es una imposición que deberíamos también odiar. Y entonces, ¿quién escogió la patria donde nace? ¿Quién escogió el cuerpo en el que nació, el que habita? ¿Quién escogió su familia? ¿Quién escogió tantas cosas que se nos escogieron por encima de nuestra cabeza? Y hoy esta idolatría del futuro progresista, el movimiento progresista y ahí el afán transhumanista, corrígeme, de alguna forma nos estaría diciendo, ¿sabes qué? Odia todos esos vínculos que no escogiste. Odia todos esos deberes no escogidos y dedícate solo a amar, escoger, a vivir aquello que tú tengas la oportunidad de voluntariamente escoger y construir por tu cuenta. Y ahí entonces está, qué sé yo, el odio al cuerpo, el odio a la patria, o sea, de alguna forma eso también un odio patrio y esto del ciudadano del mundo y toda esa cantidad de basura pues que nos enseñan para un poco dominarnos, porque libres y una sola voluntad aislados pues ya es más fácil dominarnos. Yo te quería decir ahí, ¿qué opinión te merece eso y especialmente la figura de Sir Roger Scruton a la hora de responder a este mundo progresista? Y quizá él fue no sé si le tocó ver tanto lo que ya hoy estamos viendo, pero si él sí fue quizá una especie de por intuición anticipado a este mundo y lo advirtió, y de qué forma lo advirtió a tu juicio. Bueno, en la primera parte, ¿no? Como te decía, si el transhumanismo es el canal ideológico para materializar, ¿no? Y para implementar y para ejecutar este proyecto de aniquilación de este ser humano inferior, imperfecto y absurdo, parte de cambiar al ser humano necesariamente implica, si tú cambias su naturaleza, por extensión vas a cambiar su experiencia de vida, la forma como vive un ser humano, y por extensión vas a cambiar sus instituciones. Entonces, por ejemplo, es algo que también voy a hablar en mi conferencia, asume que, por ejemplo, nos modifican genéticamente y nos convierten en un mamífero marino. Somos un mamífero humanoide, delfines humanos. ¿Has tratado de hablar debajo del agua? ¿Cómo suena? ¿Cuál es la sensación de tacto? ¿La temperatura? ¿Hay viento? ¿La gravedad es la misma? Una alteración en la naturaleza del ser humano impacta directamente en la experiencia de vida de ese ser humano. Y eso por extensión impacta sus instituciones. ¿A qué voy con esto? No solamente estás cambiando al ser humano, sino también cambias su experiencia de vida y también cambias sus instituciones. Por eso vas a entender a nivel institucional el ataque brutal a conceptos como matrimonio y familia. A nivel de experiencia de vida, ahora simplemente un nihilismo total o un hedonismo total. Y para ello, ¿qué necesitas hacer? Destruir ese fundamento que aportaba el compás moral de Occidente, que es el judeocristianismo. Entonces, finalmente, lo que tienes que hacer es romper con todas esas estructuras que te sustentan, ¿no? Las instituciones, la experiencia de vida y la naturaleza de ese ser humano. El transhumanismo finalmente se convierte también en una religión que empieza a reemplazar al cristianismo. Es una religión antihumanista secular. Curiosamente, los transhumanistas, que son los que creen en la ciencia, tienen estas posiciones cientificistas donde deja de creer en Dios y cree en la ciencia. Materialista, relativista, utilitarista, hedonista, es decir, un mamarracho. Entonces reemplazas de la categoría, ¿no? Saca a Dios de la ecuación y reemplázalo por la ciencia, que es tu nuevo objeto de adoración. Pero curiosamente esta gente que vive en el mundo de la ciencia ficción, porque empezar a hablar de inteligencias agregadas en el metaverso, estás hablando de una cantidad de marihuana ahí que se han metido para tratar de entender el mundo de esa manera. O sea, una cosa es ciencia y otra cosa es ciencia ficción. Finalmente, lo que hace el transhumanismo es que también se convierte en una religión en sí misma y apela a las mismas categorías. Inmortalidad. Bueno, ya no solamente Dios es inmortal, sino el Homo Deus también va a ser inmortal, porque este Homo sapiens transicionado con estas tecnologías se va a convertir en Dios. Apela a la inmortalidad. No me creen, vayan a esta empresa en Arizona, Alcor,
no sé si te han escuchado. Bueno, Alcor Technologies en Arizona lo que hace es, por una módica suma de entre $150,000 y $200,000, cuando te enfrías o te mueres, te van a tu casa o al sitio donde te encuentres, te desangran completamente, ¿no? Te inyectan una especie de coloide para vitrificarte o congelarte y después te meten en nitrógeno líquido, con la esperanza de que más adelante tú puedas ser resucitado. Ahora, lo grotesco de esta empresa es que no solamente es el cuerpo completo. Si no tienes plata, no te preocupes, te decapitamos. Y la cabeza puede ser congelada y bueno, ya después te fusionaremos con cualquier otra cosa y veremos qué hacemos. Puedes también congelar a tus mascotas por una módica suma de entre $8 y $15,000. Entonces, ¿entiendes? El transhumanista también está apelando a esas categorías, ¿no? A esas posibilidades religiosas. La omnipotencia y la omnipresencia de Dios. El transhumanista apela también a esa categoría, ¿no? Los profetas. Bueno, ahí tienes a los profetas del transhumanismo. Bostrom, Ray Kurzweil, Max Moore, Natasha Vita-Moore. O sea, es exactamente textos canónicos. También tienes textos canónicos. Entonces, es el reemplazo de una ideología antihumanista que busca destrozar los cimientos de la moral judeocristiana, porque la moral judeocristiana se establece finalmente como un bloque muy potente, porque te establece principios absolutos, ¿no? U objetivos. A la gente que no le gusta que use la palabra absoluto, bueno, objetivos. Entonces, ¿hay moral objetiva? Sí, hay que entender ese relativismo actual. Vas a decir, no, la moral es completamente variable porque depende de lo que yo siento, de lo que yo vivo. Entonces entramos a un punto donde cada uno va a tener sus propias interpretaciones. El cristianismo impide eso. Claro. Los 10 mandamientos son de hecho un código legal, ¿no? Donde tú tienes reglas a priori que tienes que responder y son límites. Matar es un mal absoluto. Entonces tú me dices, bueno, si mato en defensa propia, eso es otra cosa. Pero si mato a una persona por racismo, eso es otra cosa. El dilema moral puede irse variando y lo podrías discutir. Donde no podrías discutir es que, por ejemplo, si yo planteo que matar a un niño de 3 años a patadas en la cabeza por puro placer es un mal absoluto, quien me diga que eso depende es un demente o es un criminal en potencia. Entonces, sí se prueba que existen estos absolutos. El transhumanismo, para materializarse, necesita relativizar completamente al ser humano, necesita instrumentalizarlo, tiene que dejar de concebirlo como una unidad integrada, completa, con una dignidad y un valor inherentes. El transhumanista tiene una visión modular del ser humano. Tus brazos son una cosa, tus piernas, tus órganos los podemos reemplazar, cambiar, y el concepto de valor, ¿no? y dignidad son absolutamente intrascendentes, porque finalmente lo que eres es una cosa de partes intercambiables. Qué tenaz. Yo estaba pensando, ahora que decías el tema de cientificista, materialista, como un movimiento que dijo que era exclusivamente materialista y en ese sentido niega cualquier realidad o noción de lo espiritual, el alma y demás, hoy es antimaterialista. Es decir, su oficio es negar que tenemos cuerpo, o sea, negar la realidad corporal, o sea, negar nuestro contenido y casi decir nosotros somos solo una voluntad. Bueno, ¿y dónde se ubica esa voluntad? O sea, casi hoy ya es el otro contrario, ¿sabes? Hoy es espiritualista, gnóstico, pues, o sea, es un rechazo a lo material. Terminan siendo todo lo que critican. Son culpables de lo que critican. Totalmente. Exactamente. Y por eso son tan contradictorios. Al ser desde el relativismo, por ejemplo, tú ya puedes establecer una contradicción absoluta, ¿no? Donde todo es absolutamente relativo. Bueno, eso es una contradicción al relativismo en sí. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que el progresismo es tan contradictorio y tan peligroso, porque las ideas que promueven terminan siendo ideas que terminan disolviendo al ser humano lejos de materializar esas promesas que te ofrecen. Qué barbaridad. Estaba pensando, corrígeme si me equivoco, de los primeros que hablaron de transhumanarse fueron cristianos, es decir, un Dante, por ejemplo, en la Divina Comedia, el transhumanarse en el Paraíso, me parece que él habla de esto, es el primer canto del Paraíso. Así es. Como porque creo que es Gómez Dávila que dice que la ansia de lo infinito es una cosa irrefrenable en nosotros, la tenemos. ¿Cómo esta gente casi adopta un deseo que puede ser natural en nosotros, en todos los seres humanos o común, y lo transforma en esta ideología? O sea, ¿qué pasa ahí? El componente apelas a los pecados capitales, ¿no? Y yo diría principalmente la arrogancia. Ese es el punto de inflexión para mí. Finalmente el hombre una vez más cree que con las herramientas que tiene, esas tecnologías convergentes, ya puede matar a Dios, ¿no?
y puede dirigirse a su propio destino. Es un punto de arrogancia y también de una ignorancia descomunal, porque el arrogante no entiende razones, él lo sabe todo. Pero ignora, por ejemplo, ahora con este desprecio que existe hacia el pasado, ignora que estos experimentos de mejoramiento, ¿no?, de conquista de la humanidad sobre la naturaleza siempre terminan fracasando, porque madre naturaleza, Dios, siempre terminan imponiendo sus términos. Por ejemplo, tú puedes hablar de cuánto tiempo podría el ser humano realmente tratar de modificar, por ejemplo, el cerebro. Ni siquiera sabemos, ni siquiera entendemos bien el concepto de conciencia o subconsciencia. El cerebro sigue siendo una tremenda interrogante. Las neurociencias reconocen, miren, estamos en pañales, seguimos hablando de hemisferios, ¿no? Y vemos ondas, pero la fisiología, la neurofisiología la neuroquímica, son cosas que todavía siguen siendo increíblemente alienígenas para el conocimiento científico. Y ya estás hablando, por decir, de un mejoramiento moral a través de la utilización de tecnologías. Yo hace unos 4 años tuve la oportunidad de entrevistar a David Pearce en Sussex. Es uno de los grandes jinetes, uno de los profetas del transhumanismo internacional, el proponente del super bienestar. Esta idea de que de nada te sirve ser súper inteligente y súper longevo si tu calidad de vida es una basura. Pero lo que plantea Pearce es un imperativo hedonista. Es imperativo orientarnos a una vida de placer. Claro. Porque de lo contrario, bueno, nos vamos en contra de Aristóteles, ¿no? No estás viviendo una buena vida. La buena vida es aquella que se disfruta placenteramente y exacerbando el placer en todo momento. Entonces, Pearce me decía, ¿no? O sea, finalmente lo que nosotros buscamos es mejorar moralmente al ser humano, y creo que esto es posible mediante manipulación genética. Y bueno, yo le preguntaba, pero ¿qué pasa con el nivel de las ciencias? O sea, estamos recién en pañales. No, esas cosas irán pasando con el tiempo. O sea, una pregunta completamente ambigua a estos amantes de la ciencia, que te den estas respuestas completamente ambiguas y arbitrarias. Pero creo que el punto de inflexión es la arrogancia, porque ya tuvimos Homo soviéticos, ya tuvimos supremacismo racial, ya tuvimos proyecto Revolución Cultural en China, con la idea de generar nuevos hombres, y ya sabemos cómo terminan todos esos experimentos. Neoentes, un libro que es muy interesante y que creo que ya está avanzando, está tratando de anticiparse a lo que se nos viene, porque las discusiones hoy, muchos en el ambiente conservador, ha sido ideología de género, estos temas. Hay que irle siguiendo el ritmo a lo que ya se nos está proponiendo, y eso está muy interesante. Quisiera preguntarte eso, o sea, ¿cómo te ves en esa conversación académica? Y dos, quisiera hacerte una pregunta que me parece importantísima ya para terminar. ¿Quiénes han sido autores que han influido en tu pensamiento? Me hablaste de Sir Roger Scruton, imagino que es uno de él. ¿Quién es para ti él? ¿Por qué? Y paso, ¿por qué el pensamiento conservador consideras o no que es una respuesta a todo esto que nos está sucediendo? Voy a partir con la segunda pregunta. Es muy sencillo. Amo a mi familia, amo a mi hijo, adoro mi patria, la bandera de rojiblanca me emociona, los valses de Chabuca Granda me parecen excepcionales, Machu Picchu es una joya mundial, y todo eso no necesito explicarlo en teoría para decir que soy conservador. El conservadurismo no lo explicas, lo sientes. Y eso me hizo ser conservadora. ¿Cómo yo articulaba, estructuraba en términos más ordenados y formales, ¿no? ¿Cómo traducí esas sensaciones en un código de acción política, de concepción económica? Bueno, ahí es donde entra Scruton. Yo había estudiado en Perú una maestría en ciencia política, o sea, tenía ya una formación en filosofía política, pero para variar, en las universidades de todo Occidente, el pensamiento conservador está proscrito, porque el menú te dan dos opciones: o eres de derecha liberal libertaria o eres de izquierda socialista marxista. Bueno, y yo en Scruton en 2011 me encuentro con este video maravilloso de Beauty Matters, que es La belleza importa, que es un documental de Scruton para la BBC, donde desde la estética empecé a hacer sentido de cuestiones políticas, empecé a hacer sentido de cuestiones morales. Toda esta idea, este proceso de valoraciones axiológicas, que no son simples interpretaciones individuales, sino que hay cánones, que hay absolutos, que hay belleza que es objetiva, que hay moral que es objetiva. Tenía esas intuiciones y
pienso que hasta cierto punto estaba bien formado, pero en el caso de Scruton, Scruton me lo acota y me lo precisa mucho más. Y que desde ese momento me volví un obseso por la obra de Scruton y empecé a leer todo lo que había de Scruton, tanto así que en 2017 averigüé que él ofrecía una academia de formación filosófica que se llama Scrutopia. Bueno, en 2017 postulé, pero postulé tarde, lo hice en Dublin, en Irlanda, y no entré. Postulé en 2018 y contra todo pronóstico me escribió un mail diciéndome, te acepto. Ese momento cambió mi vida y cambió mi vida también conocerlo personalmente. Y yo no soy de sacarme fotos así, no, yo realmente admiro a muy pocas personas como para llegar a ese punto de. Y creo que Scruton ha sido la única persona, aparte de mi padre, ¿no? Y obviamente, mamá, no te enojes, te amo mucho, tú también. Pero Scruton fue la única persona donde yo me sentí completamente desarmado. Una admiración total. Fui su alumno en esta academia en Wiltshire, en su finca, ¿no? Donde salen a cazar zorros. Bueno, no cazar zorros, pero sí nos enseñaron cómo se montan los caballos y van a hacer todo. O sea, y estuve 10 días ahí, fue una experiencia que transformó mi vida. Como decimos en Perú, Scruton me agarró camote, ¿no? Me agarró cariño porque decía, bueno, este no contactado de Sudamérica que viene, ¿dónde está su papagayo? Me parece súper curioso que venga y esté interesado en mi filosofía. Me agarró mucho cariño y yo tuve ya oportunidad de visitarlo en otras ocasiones también en su finca, en la Embajada de Perú en Londres también, lo encontré en otros eventos. Entonces me dio mucha pena cuando él parte el 12 de enero de 2020 producto de un cáncer pulmonar. Pero fíjate qué curioso, un dato. Scruton muere el 12 de enero de 2020, ¿sabes? ¿No pandemia? No. Edmund Burke, el padre del conservadurismo, nace un 20 de enero. Tenía un amigo con el que burlábamos diciendo Scruton fue el catejón. Así es. Murió y llegó la pandemia. Y llegó la pandemia y claro, y ahora bueno. Así que esa diría que ese es el impacto que ha tenido Scruton en mi vida. Siempre digo, ¿no? Mi padre tiene una influencia muy grande en mi vida. Mi padre es un hombre que llegó de la Segunda Guerra Mundial con una mano adelante y otra atrás. Es un self-made man, un hombre que se hizo solo. Es un hombre que habla 6 idiomas, es profundamente culto, sin tener formación universitaria. Siempre fue para mí un motivo de admiración y un objeto de imitación. O sea, yo siempre he vivido imitando a mi padre. Y Scruton no llega obviamente al nivel de mi papá, pero en términos intelectuales vendría a ser el intelectual o el pensador que más influyó en mi vida. Hay otros autores que también tienen un gran impacto. John Gray es un filósofo también británico, Misa muy Negra, potente. Straw Dogs, Perros de Paja. Él es uno de los principales críticos de este libertontismo disolvente, ¿no? Este libertontismo reduccionista de lo económico. Él fue liberal, pero liberal desde lo europeo, es decir, con una tendencia más justicialista o igualitarista antes que liberal de libertad. Se volvió después de ese marxismo, primero fue marxista, después se volvió liberal y después renegó el liberalismo y ahora sin reconocerlo es conservador. Entonces John Gray es otro autor que me ha impactado mucho. Michael Sandel, el pensador de los Estados Unidos también, aunque en bastante menor medida, me parecen interesantes sus ideas. Ahora, eso es con respecto a la segunda pregunta. Y la primera pregunta era... El libro. ¿Qué te motivó a escribirlo? Digamos, ¿de dónde? ¿Cómo te adelantas? ¿Cómo crees que adelanta la conversación en la que estamos hoy frente a las que nos quedamos muchos conservadores un poco hablando? Y gracias porque me permite cerrar de una manera muy positiva. Inicialmente mi trabajo fue ridiculizado, estigmatizado, ¿no? A mí se me calificó de teórico de la conspiración. Y la mayor satisfacción que tengo es, y me van a disculpar el tono de lo que voy a decir, pero es que lo quiero decir porque así lo siento, les cerré el hocico a mis críticos. Ahora están en absoluto silencio. ¿Por qué? Porque quien me dice conspiranoico hoy es un ignorante. Es un profundo ignorante. Ignora qué tipo de usos y qué tipo de aplicaciones se le está dando a las tecnologías convergentes hoy. Sí, ChatGPT, inteligencia artificial, pero también se está utilizando para ayudar al secuenciamiento de genomas, para la síntesis de proteínas artificiales que podrían cambiar completamente nuestra naturaleza humana, la edición genética, que tiene el potencial real de modificarnos como especie, que tú técnicamente puedes crear quimeras, seres con material cromosómico de 2 o más especies. ¿Dónde está la burla?
y ya estás utilizando edición genética también con fines reproductivos. Entonces, esa ha sido mi mayor alegría, cerrarle el hocico a todos mis críticos, que mi trabajo gradualmente se haya validado en círculos académicos importantes, incluso de mis propios enemigos. Tercero, que hoy los que me calificaban de conservador medieval, que siempre está mirando al pasado, fue el conservador el que trajo el discurso del futuro. Ahora todo el mundo habla de esto. Ahora todos descubrieron la pólvora, ahora todos descubrieron inteligencia artificial. Yo vengo hablando de esto desde 2016. 2018, cuando empecé con estas hipótesis y me miraban con cara de loco, y ahora el tiempo me validó. Muy contento porque es un libro que ya se acerca a las 14.000 copias vendidas, sin ninguna promoción de radio, televisión, periódico, cero, que se ha vendido en 31 países. Tengo copias hasta en Cuba, 10 copias de Neoentes allá en Cuba, ha llegado a Australia, ha llegado a Rumanía. Estoy muy, muy contento con un libro que aporta algo, es una idea, es un argumento original, meticulosamente investigado, riguroso, cuidadoso en las fuentes, que apela a una construcción desde lo filosófico que termina complementándose con casuística, es decir, con realidades empíricas, hecho no por un youtuber, sino por un doctor en management y de la Universidad de Manchester. Disculpen la propaganda, pero es que esto hay que decirlo. No soy un youtuber, no soy un influencer, soy un académico antes que todo. Y con un sentido de responsabilidad muy grande, porque este futuro no es el que quiero para mi hijo. Por lo tanto, también ahí ponerme en la línea de fuego sabiendo que iba a ser ridiculizado, me importa un pepino, el tiempo me validó y hoy todos están hablando de este tema. Y me alegra mucho y así debería ser. ¿Cuál sería la moraleja de la historia? Que no se puede entender el mundo actual si es que no incorporas la variable científico-tecnológica al análisis político, económico, social, cultural y antropológico. Queridos amigos, Miklos Lukács. Muchas gracias, Miklos. Gracias, Julián.